hoy va a ser un poco estilo entrevista, un poco formato de conversación y vamos a tener también unos minutos, un espacio al final para preguntas y respuestas. Por lo cual les sugiero que las preguntas que vayan surgiendo, ustedes puedan tomar nota por allí y luego con todo gusto las escuchamos, las leemos y vamos respondiendo en la medida de lo posible. Bien, entonces estamos listos para iniciar. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Leisa. Gracias por estar con nosotros y tiene el micrófono para saludar, licenciada. Muchas gracias, Tecris. Qué bueno estar de nuevo con Sociedades Bíblicas para apoyarles en otros temas que, bueno, que son de vital importancia en nuestra cotidianidad. Así es. Y justo hablando de cotidianidad, este tema que traemos la tarde de hoy, lamentablemente se está volviendo cotidiano. Se está visibilizando, lo cual puede tener su pro y su contra. Así que vamos a empezar por definir con claridad qué es el fenómeno del bullying, en qué consiste y vamos a ir desmenuzando el tema. Entonces, Leisa, el bullying como tal, ¿qué es? ¿En qué consiste? El bullying consiste, pues, en esta experiencia violenta eh, que se da entre dos niños que puede ser de igual edad o de diferentes edades, en la que uno ejerce violencia sobre el otro, ya sea verbal, psicológica o física. Y generalmente se da en contextos escolares. ¿Ok? Entonces, me llama la atención que la primera palabra que surge en este concepto es el tema violencia. De manera que el bullying es un hecho de violencia. A veces tenemos asociado el bullying en el discurso cotidiano con la broma, con el sentido del humor, con que es un juego. Por eso le repregunto, ¿el bullying entonces se puede calificar como una broma, como un juego o tiene elementos y características de violencia como tal? No, lamentablemente el bullying no es solamente una broma, no es solamente, como dicen por ahí, bueno, chalequear o echar broma o molestar a alguien. No, el bullying efectivamente es acoso, es violencia que se ejerce hacia el otro y muchas veces se disfraza de una broma o de que dijimos un comentario y es gracioso, pero realmente lo que estamos haciendo es lastimando a la persona que está atravesando por diferentes circunstancias. Muy bien. Pensaban que sin duda el término broma o la asociación del bullying con el sentido del humor se pierde en el momento en que tenemos casos como el que pasó recientemente con este niño estadounidense que llegó al suicidio y que es un tema que no es exclusivo de allá, sino que en nuestros países latinoamericanos también los vivimos. Le pregunto, ¿es muy estrecha la relación entre bullying y suicidio? Bueno, ciertamente hay una relación, pueden estar vinculados. No tendría que ahorita como un porcentaje de cuántas personas sufren bullying, porque además hay muchísima gente que ni siquiera lo llega a reportar y cuántas de ellas se suicidan. Pero sí sabemos que el bullying lleva a consecuencias graves como el suicidio. Eso sí, lo hemos visto, lamentablemente, en diferentes casos. Leí, por cierto, una noticia muy reciente en Ecuador, en el que ni siquiera fue otro niño, sino la misma maestra, que parece que ejercía presión y violencia sobre un niño muy pequeño de 5 años y el niño casi se cuelga, lo encontraron sus padres pues en el momento y lograron actuar. Pero sí, sí hay una probabilidad de que el suicidio esté vinculado al bullying. Habrán otras personas que no se llegan a suicidar, pero sí tenemos que estar muy atentos porque pueden tener autolesiones o, bueno, baja autoestima y cantidad de repercusiones que también están asociadas al bullying. Interesante el tema de que
una maestra ejerciendo bullying y me llama la atención porque puedo relacionar esto con esa frase que escuchamos por allí y quería que usted nos dijera qué tan cierto es eso de que el bullying realmente comienza es en el hogar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eso es súper importante porque, a ver, un niño que hace bullying, y es algo que nos toca quitarnos de la cabeza y desmitificar, no es que es un niño malo y ya. Probablemente ese niño ha pasado por muchas cosas en su hogar, desde maltrato físico y cantidad de cosas, y por eso se dice que el bullying comienza en el hogar, o sea, no es que el proceso de bullying, porque el bullying se hace justamente en el contexto escolar, pero la raíz de donde el que violenta, de dónde trae todo eso, muy probablemente sea del hogar. O a veces hay hogares en los que piensan que es una broma y quizás no es que violentan físicamente al niño, o no es que haya un problema, o no es que fue abusado, etcétera, sino que simplemente los padres, como dicen por ahí, se juegan duro y le dicen muchas cosas a este niño, y este niño lo normaliza como un mecanismo de defensa para defenderse ante la angustia que le puede producir que sus propios progenitores le digan todas estas cosas, y lo ejerce luego como un método de defensa ante otras personas en el contexto escolar. Ok, entonces puede originarse el proceso, no el fenómeno como tal, pero el origen puede radicar en el contexto familiar. Y entiendo que pueden ser los padres quienes jugando o a modo de broma aparentemente violentan al niño de esta forma, o también pudiese ser otros familiares, un hermano mayor, un primo, un tío, etcétera. Supongo que esto va haciendo mella en cierta forma en la autoestima y en los mecanismos de supervivencia, porque finalmente son mecanismos de supervivencia social que va desarrollando el niño. Así es. Me acabo de acordar, Cris, de un caso particular, ¿no? De esos casos que llegan a veces y uno dice, wow, esto está bien interesante. Y era una mamá que acude a consulta porque su hijo, un niño pequeño, era muy violento y violentaba a otros niños en la escuela. Y entonces la mamá acude a consulta y el niño comienza a comportarse violento y la mamá se ríe. Y se reía del niño y se reía del niño. Y yo, pero, ¿qué está pasando aquí? Y ve, doctora, cómo se pone, cómo se va a poner así, ja, 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 ja. Y el niño más molesto todavía. Y se molestaba y expresaba molestia y la mamá se seguía riendo. Entonces, bueno, fue todo un proceso de psicoeducación con esta mamita, de decirle, no, no está bien reírse de él. Él está muy molesto, por eso actúa de esta manera. Y por supuesto descargaba su rabia con el que pasara por delante de él, con el que tuviera al lado, porque al final la primera persona que debía contenerlo, que debía hacerlo sentir amado, valioso, etcétera, lo que hacía era burlarse de él. Quizás la mamita no lo tenía consciente, lo hizo consciente en terapia. Fue cuando se dio cuenta del efecto que estaba teniendo la risa de ella sobre ese niño, pero antes de eso no lo había notado. Y efectivamente cambiamos ese vínculo y el niño también cambió su conducta. O sea que de la intervención que acabas de tener, no necesariamente puede surgir por el hecho de que sea violentado en la forma tradicional, sino que desconocer o invalidar sus estados emocionales puede generar una mayor frustración que puede derivar luego en actos de violencia. Efectivamente. O sea, qué importante entonces es el tema emocional y ese término que usted introduce de la psicoeducación, de Ah, poder sí. enseñarle a los niños acerca de educación, pero obviamente el primer paso es enseñar a los padres, que los padres, maestros, líderes juveniles puedan aprender acerca de las emociones, sus expresiones, etcétera, para que puedan identificarlas y enseñar y acompañar a los niños. O sea, va por ahí un poco el origen de todo esto. Sí, muchas veces
como te digo, no, tampoco hay que echarle la culpa a los padres de todo, ¿no? Los padres a veces solo hacen lo mejor que pueden, pero no tienen los recursos emocionales para vincularse con un niño. En este caso fue este tema de burlarse del niño sin darse cuenta, pero a veces puede ser que los adultos no saben ni siquiera ellos cómo organizar sus emociones y al no saberlo, pues no tienen la posibilidad de acompañar al niño. Por eso es tan importante nosotros mismos organizar nuestras emociones, saber cuándo estamos sintiéndonos tristes, cuando estamos sintiéndonos iracundos y poder aprender a calmarnos en esas circunstancias para transmitirle eso a nuestros hijos y que ellos también sepan que pueden sentirse seguros y tranquilos y confiados con nosotros. Bien, así que esta descripción, porque estamos haciendo una suerte de descripción de un entorno familiar que puede producir niños que hagan bullying o lo que se dice normalmente como buleadores. Ahora, también hay ciertas características de un núcleo familiar que pueden originar niños que más bien se ubiquen en el rol de víctimas de bullying o que sean más susceptibles de ser violentados de esta manera. Podríamos decir que hay algunas características. Por supuesto, el bullying empieza a, a veces sin ningún motivo, sin ningún motivo. En estos días conversaba también con un niño que me decía, bueno, me hicieron bullying, me golpearon porque decían que yo le gustaba a todas las niñas del salón. El niño tiene 11 años. Y entonces los amiguitos lo empezaron a golpear porque, bueno, yo le digo, bueno, pero es que eres muy galán. Y él se echaba a reír sobre esto, pero fue muy incómodo para él. Pero también puede haber otras causas, por ejemplo, niños que tengan algún tipo de deficiencia visual, que tengan que usar lentes, que tengan que usar aparatos, o que a veces tengan habilidades cognitivas diferentes y que no se ajustan como al promedio, porque a veces también queremos meter a todos los niños en un solo saco y decir, todos tienen que ser así. Y resulta que los niños son súper diversos. Entonces, a los que sí catalogamos como típicos, normales, etcétera, de alguna forma atacan a este niño que no se considera normal o se considera atípico. Entonces le dicen, bueno, es que es el tonto del salón o cantidad de cosas. Entonces puede haber características en los niños que de alguna forma atraigan ese tema del bullying, pero es no porque los niños lo vean así, sino porque socialmente se ha constituido de esa manera, Okay. lamentablemente. Entonces, y por supuesto que todos tenemos diferentes niveles de sensibilidad y tenemos momentos. Si, por ejemplo, un niño que está atravesando una separación de sus padres, el divorcio de sus padres, va a estar en un momento súper, súper sensible. Y si alguien le dice cualquier cosa, se va a sentir mal. Entonces tenemos momentos que también nos pueden hacer sensibles a esto del bullying. Un niño que en su casa quizás no recibe palabras de afirmación, que no le cuentan lo valioso que es como niño, quizás su autoestima no está fortalecida y al momento que viene este bulleador y le dice algo, pues entonces él dice, sí, es así, y se comienza a sentir mal y se queda como en este papel de víctima, ¿no? No, no conscientemente, sino más bien inconscientemente porque su mente no registra que él es valioso, que puede ser igual que los otros niños, que también es inteligente, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, el fenómeno bullying como tal está circunscrito al ámbito escolar, porque incluso hay otro fenómeno que es lo que se conoce como mobbing, que es el acoso, pero en el entorno laboral, que es lo mismo, pero en otro contexto, y teniendo en cuenta que son adultos. Aquí estamos hablando del contexto escolar y de niños. Y como sabemos, los niños son súper ingeniosos, son muy creativos para bien o para mal. Y quiero compartir con ustedes y contigo, Leisa, un video que encontré
que me parece bien ilustrativo de los diferentes tipos de bullying. Está en formato de caricatura, se puede decir, de dibujos. Y voy a compartir la pantalla para que podamos verlos. Es cortito, pero me pareció bien interesante que pudiésemos tenerlos presentes, porque quizás algunos de ellos los podemos pasar por alto. El bullying verbal. Son insultos, gritos, ofensas, apodos humillantes, amenazas, calumnias, chantajes u otros que se digan a la persona maltratada. El bullying físico. Son golpes, patadas, pellizcos, empujones, metidas de pie o zancadillas, señalamientos u otros que afecten físicamente a la persona agredida. El bullying social. Son actitudes de exclusión a la persona agredida por parte del grupo. Por ejemplo, no invitarlo a fiestas, no incluirlo en los trabajos, no tomarlo en cuenta casi nunca o ignorarlo constantemente. El bullying cibernético corresponde con insultos o faltas de respeto en las redes sociales, en fotografías, videos, en mensajes de texto, en el correo electrónico o cualquier otro medio digital. El bullying sexual tiene que ver con la imposición de acercamiento sin consentimiento de la otra persona para tocarla, darle besos y todo esto sin respetar su espacio personal. Todos ellos causan mucho daño y dolor a las personas que sufren de bullying. De seguro, a ti no te gustaría vivir esas terribles experiencias. Bien, ahí podemos apreciar entonces algunos de los tipos de bullying y me llama la atención uno de los últimos que tiene que ver con el acoso virtual o el acoso cibernético. ¿Ha tenido o has tenido casos o has escuchado casos de este tipo, de acoso virtual o cibernético? Lamentablemente sí. He tenido chicos, chicas que están súper preocupados porque subieron una foto, tal vez, y se hizo viral. Algunas de estas fotos quizás son con poca ropa, etcétera, y se vuelve realmente terrible el efecto que esto tiene en los chicos. O adolescentes que expresan sus opiniones virtualmente y otras personas pues no están de acuerdo y también comienzan a enviarles mensajes terribles acerca de esto. Es algo que cada vez está sucediendo más, bueno, por el tema de la globalización, las redes, la cantidad de personas estudiando virtualmente y todas estas cosas. Entonces estas personas, pues además imagínate, no pueden controlarlo ni siquiera, es algo que se va expandiendo lamentablemente, y sí existen formas de denunciarlo, pero muchos no lo saben. Pero esto se puede denunciar también, porque es un delito, incluso cibernético, por así decirlo, esto que están pasando. Entonces, bueno, allí sí toca como un trabajo mayor de cuidar a nuestros adolescentes y que tengamos confianza para que nos puedan decir esto. Recuerdo que una vez un adolescente compartió algo que involucraba a otras personas y esas personas hasta de muerte la amenazaron. O sea, fue súper fuerte. Entonces tenemos que tener como mucho cuidado y estar bien informados en que todas estas cosas pueden denunciarse. Me llama la atención este tema con el bullying cibernético, porque probablemente con esta brecha generacional y con lo vertiginoso de la tecnología, para muchos de los adultos, el niño está conectado y ya está. ¿Y dónde está el niño? En la computadora, pero no tenemos idea de en lo que está. Pero lo otro que no tenemos idea tampoco es lo que significa la computadora o los juegos de las computadoras, que eso sería un tema para otro webinar. Pero recientemente estaba leyendo un artículo que hablaba del hecho de que para los niños y los adolescentes, lo que pasa en Internet y lo que pasa en sus videojuegos y en sus redes sociales es para ellos incluso más importante que la propia realidad.
Y eso es algo que para nosotros como adultos es quizás un poco complicado de digerir. Pero si a esto le agregamos el hecho de que por la pandemia nuestros niños han estado año y medio, 2 años encerrados y que quizás su única forma o manera de socializar en esos tiempos fue el tema de la virtualidad, entonces allí podemos un poquito más entender la dimensión de lo que eso, que es una realidad que para nosotros quizás es intangible o transparente, para ellos es tan importante. Y eso me lleva entonces a pensar directamente en el tema suicidio. ¿Cómo o qué debería pasar? ¿Qué es lo que hay por allí en el bullying, en las redes y todo eso que puede llevar a un niño a pensar en el suicidio? Bueno, justamente es como una situación tan grave que el adolescente o el niño piensa que no hay escapatoria sobre esto. ¿Y qué pasa? Que el bullying comienza de a poquito y se va incrementando. Y a medida que incrementa, nuestra mente o la mente de ese niño, de ese adolescente, como con muchas otras cosas que nos pueden pasar, se va como achicando, como que va quitando las opciones, hasta que le deja la única opción es morir, es la única opción de escapar. Esto pasa ante otros fenómenos también, pero ante el fenómeno del bullying va por allí. Eh, por ejemplo, este adolescente que te comento que lo habían amenazado de muerte, le decía, bueno, pero, o sea, ¿me mato o me van a matar? No, no había más, no había más en su mente. Claro, yo le asesoré y le dije, no, espérate, hay forma de denunciar, hay forma de que esto pase, esto es un momento, pero el momento es tan álgido y el malestar que ellos vivencian es tan fuerte que piensan que la única salida es el suicidio en ese momento. O sea, yo también pongo en otros casos de niños más pequeños y es como que un poco ver que la vida no tiene sentido. Esto es una frase como súper común. Es decir, si yo voy a vivir para que me violenten, que soy gordo, que soy feo, que soy cuatro ojos, cualquier cantidad de cosas, entonces prefiero no vivir, porque esto me va a pasar toda mi vida. Y es como esta visión catastrófica, ¿no? Y cuando esa visión catastrófica, esos pensamientos catastróficos se hacen presentes, es cuando la opción del suicidio se presenta como algo casi que normal, o casi que sí, es lo que se debería hacer. Y resulta que lo que tenemos es una alteración psicológica importante que necesita ser trabajada. Y por supuesto también con padres, con maestros, hacer un trabajo en conjunto para que las circunstancias de este niño, esta niña, este adolescente cambien. Ok. Si tenemos presente que hay un tema de bullying que es una realidad, lamentablemente, en la mayoría de nuestros colegios. Además, tenemos el hecho de que se incrementa con el uso de las tecnologías y todo eso. ¿Qué señales podemos ver nosotros en casa? ¿Qué señales podemos apreciar en el niño o en el adolescente que me digan a mí como madre, como maestra, como hermana, que este niño está siendo violentado de esta manera? ¿De qué forma podemos darnos cuenta? Ok, bueno, desde lo más básico hasta los más complejos. Señales físicas, moretones, golpes, arañazos. Siempre hay que preguntar e indagar. Eh, yo estaba conversando en estos días con mi esposo y teníamos un amiguito cercano y mi esposo dijo algo que me pareció que tenía mucho sentido y que desde allí como que lo incluyo y es que el dolor no se puede ocultar. Cuando nosotros preguntamos qué sucedió, por qué tienes eso allí, cómo fue que pasó, a lo mejor no nos dicen toda la verdad, pero el dolor va a salir, o sea, porque es físico, es evidente, se manifiesta, o incluso el dolor psíquico también se manifiesta. Es muy fácil ver un moretón, pero también necesitamos como que afinar el ojo para cuando necesitamos ver un rostro caído,
Por ejemplo, un retraimiento de un niño. Generalmente el bullying conduce a cambios de conducta en los niños y en los adolescentes, así como con otros traumas como con el acoso, con el abuso sexual, etcétera. Todo cambio que sea instantáneo, que sea rápido en la conducta de un niño o de un adolescente debe inmediatamente llamarnos la atención. Que mi hijo era súper extrovertido y llegaba feliz y de ahora de la nada está triste, llega retraído, no quiere hablar, o más bien mi hijo siempre ha sido como tranquilo, bueno, sí, a veces es un poco travieso, pero normal, y de la nada el niño está hiperactivo, hace cantidad de cosas, se trepa por las paredes, o lo vemos haciendo actividades que regularmente no hace. Ahí también nos toca poner el ojo, porque puede ser una señal de que está siendo violentado, o sea, está sufriendo de bullying y lo va manifestando a través de su conducta. Entonces, todos esos cambios nos dicen cosas. Siempre allí lo importante es como que mantener la comunicación, que es la que nos permite ver qué es lo que está viviendo el otro, qué es lo que está pasando con el otro. Las notas también son una señal física. Mi hijo sacaba puros 10, ahora saca 5, saca 6, o bueno, de repente saca 8, porque puede ser una variación muy pequeña en las notas. O antes me hablaba mucho de que tenía amigos, ahora no me dice nada, ahora está callado, no quiere hablar sobre la escuela. Yo sé que para los padres esto es un reto, porque sí conozco muchos hijos que me lo dicen a mí y muchos padres que me dicen en consulta, es que él me dice, no, todo bien, ¿cómo te fue en la escuela? Todo bien. Y ahí como que nos quedamos sin armas y decimos, bueno, ya, no, está todo bien y listo. Pero hay muchas formas de ir más allá del todo bien. ¿Qué significa todo bien para ti? Todo bien fue que tus amigos te trataron excelente, que te hicieron una fiesta. Y entonces allí apelamos también el humor de una manera sana y nos damos cuenta que los niños sí tienen otras formas de abrirse o les ponemos un escenario. Es decir, nosotros les damos las opciones para que ellos hablen acerca de qué les puede estar pasando. Pero sí, todas estas son señales de que pueden estar sufriendo de bullying. Escuchaba lo que dices y pensaba que a veces preguntamos en casa cómo te fue, pero así como preguntamos en la calle, ¿cómo estás? Bien, gracias, o preguntamos por WhatsApp, solo como una fórmula de educación, pero quizás pocas veces tengamos el tiempo disponible o el interés necesario para escuchar de verdad cómo está el niño. Y pensaba en lo que decías de las señales físicas, los moretones y todo eso. Y claro, entonces quizás una de las cosas preventivas con el tema del bullying tiene que, o se relaciona con ver a nuestros hijos, pero verlos en el sentido amplio de la palabra. No solamente ver si tiene un moretón, sino ver si tiene la mirada triste, ver sus cambios de conducta, ver sus calificaciones, etcétera, porque todo ello o en cada una de esas áreas podemos encontrar señales sutiles o muy evidentes de que efectivamente algo está pasando. Ahora, Sí. Leisa, si me doy cuenta que algo está pasando con mi hijo, ¿qué debería hacer en una situación de bullying? Porque quizás la primera reacción, sobre todo de esas madres así bien aguerridas o esos padres aguerridos, es ve tú y haz lo mismo, o si te dan, dale, o yo voy y le doy al niño. Tenemos casos de adultos que van y golpean al otro niño, al buleador, porque a veces la impotencia y la rabia puede conducirnos a eso. ¿Qué debemos hacer en un caso de bullying? Ciertamente. Otra señal, Tecris, que se me olvidó comentártela como rapidito. Enuresis y encopresis. Que mi hijo va al baño, se hace pipí en la cama, etcétera. También son señales que tenemos que tomar en cuenta. O Pero sea, bueno, pasando, un cambio en el tema de sí, del de los control de esfínteres, esfínteres. Ok. que siempre también se hace presente. Ok, y ahora, cambiando, ¿qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta? Bueno, mi hijo está sufriendo de bullying. Lo primero es tratar de hablar con el niño. Hablar con él,
Y si no nos quiere decir, pues nosotros recalcar que estamos allí para él y que vamos a escucharle y que vamos a creerle todo lo que él nos diga. Es súper importante construir un vínculo de confianza con el niño o con el adolescente. Porque incluso a veces podemos en el pasado haber disminuido el malestar de nuestros hijos y nuestros hijos aprendieron a quedarse callados y necesitamos reconstruir esa confianza a través de palabras de afirmación, de decirle que estoy aquí para ti, voy a escucharte, voy a creer todo lo que me digas, yo quiero ayudarte, sí hay formas de cambiar lo que estás viviendo, vamos a ir juntos caminando en este proceso. Es súper complejo porque a veces los niños dicen, mamá, papá, no hablen, que voy a ser peor. Entonces tenemos que hablar con ellos y decirles, no, no es que va a ser peor, es que yo voy a estar ahí en cada momento del camino hasta que resolvamos esta situación, porque el que está haciendo mal no eres tú, es otra persona. Pero esa otra persona también necesita ayuda, porque es un niño también, o un adolescente también. Entonces el siguiente paso sería escalar e ir a conversar con la maestra y probablemente con la dirección o con el DS en la escuela, o sea, con orientación, y notificar que esto está pasando. Está sucediendo una situación de bullying y que ellos sean quienes canalicen una reunión con el niño que ha estado violentando a mi hijo e incluso con los padres de este niño. Y que se hagan reuniones con ellos donde puedan explicarle, bueno, todo este proceso de bullying, se pueda ver qué está pasando con la historia familiar, probablemente derivar a psicología, etc. Mientras nosotros con nuestro hijo seguimos conversando y le ofrecemos que también, si se siente muy abrumado, ir a psicoterapia. Es también algo súper importante. Los padres a veces no lo sabemos todas, ¿no? Y necesitamos pues de ayuda profesional que nos ayude un poquito en esto. Entonces, si el niño está dispuesto, quiere hacerlo, también le podemos llevar a psicoterapia para que trabaje el trauma que se pudo haber instaurado por este maltrato continuo, físico, psicológico, verbal, etc. Y bueno, tener en cuenta que así como le prometimos al niño que le vamos a acompañar en cada paso, nos quedamos hasta el final a ver qué pasa. Y si de verdad las autoridades no toman las medidas y vemos que la situación continúa, entonces, pues plantearnos un cambio de institución, etcétera, porque realmente el niño incluso puede estar en peligro. Entonces, hay que ser como bien firmes con todo esto en ese proceso de acompañamiento, que a veces implica, bueno, faltar al trabajo, ir a la escuela, hacer más cosas de lo habitual, pero es el proceso que nos corresponde. Mientras que en casa, pues reforzamos la confianza, el vínculo, fomentamos espacios para hablar en familia, nos revisamos nosotros mismos cómo estamos procesando las emociones y tratamos de que ellos también puedan tener las herramientas para hacerlo. Leisa, entre esas recomendaciones, me llama la atención que por lo general siempre nosotros apelamos al hecho de fortalecer la comunicación y fortalecer los vínculos, pero la mayoría de las veces no sabemos bien cómo se hace eso, porque tenemos es lo que aprendimos de nuestros padres, lo que vimos hacerle, y tal como tú dices, los padres hacen lo mejor posible, pero no siempre sale del todo. Entonces, ¿habrían algunos tips prácticos o para que nos pudieras ayudar a aterrizar eso de cómo se fortalece un vínculo? ¿Qué debemos hacer como padres o como personas que tenemos niños o adolescentes a nuestro cargo? Vale. A veces lo básico es revisarnos y ver si realmente estamos presentes para ellos. Porque estar presentes para ellos podemos interpretarlo como muchas cosas. Sí, yo paso todo el día aquí en mi casa con mi hijo. Yo estoy presente. Pero ¿en qué momento del día hablan? ¿En qué momento del día interactúan? Entonces, cosas sencillas como ver una película con mi hijo, interesarme por sus gustos e intereses. A lo mejor yo no tengo ni idea de qué es el Free Fire,
por ejemplo, pero yo veo que mi hijo todo el tiempo está jugando una cosa en el teléfono, yo busco en internet y digo, a ver, ok, esto es Free Fire. Ajá, ¿y cómo estás jugando en el Free Fire? ¿Y con qué muñequito estás jugando? Y me saco una conversación. Allí comienzo a construir un vínculo. A lo mejor al principio ponen resistencia, pero después como que, bueno, te voy contando, aunque sea como de mala gana. Y así vamos entrándole a ellos. No podemos esperar que nos confíen sus mayores secretos en 2 días. Habrá quienes sí lo hacen, pero tenemos que ser constantes. Tenemos que tener paciencia en esa construcción porque es construir literal, o sea, poner como un bloque sobre otro bloque hasta que finalmente tenemos armado un vínculo. Con los niños más pequeños a veces uno está con ellos y dice, bueno, sí, te estoy prestando atención, ajá, sí, 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 hijo, sí, ya veo. Y resulta que estamos en el celular y no estamos prestándole realmente atención a lo que nos quieren decir. Entonces, cambiar el foco de atención, cambiar la perspectiva, mirar y decir, bueno, aquí mi hijo necesita apoyo y necesito verlo, necesito validarlo. También podemos de pronto, si nos dan el permiso de inmiscuirnos en su vínculo social, trae a tus amigos a casa, organicen algo, vamos a hacer una reunión, yo les puedo hornear un pastel. O sea, eso también hace que ellos se sientan tomados en cuenta, sobre todo ya cuando están un poco más grandes. Con los niños pueden hacer citas de juego, involucrarse, quiénes son tus amiguitos, vámonos todos un día al parque, para que estén juntos, pero cuando ya son adolescentes, sí, de repente, bueno, invitémoslos a casa, o oye, ¿tú vas al cine con tus amigos? O ¿cómo es tu grupo de amigos? ¿Qué les gusta hacer? De repente en mi época les gustaba tal cosa, pero me gustaría saber qué hacen ahora, por ejemplo. Tenemos que romper las brechas generacionales también y aproximarnos a ellos, porque así, bueno, vamos rompiendo. Otro elemento es el tema ese del humor, que yo les digo, a mí me gusta mucho para los adolescentes, porque es como que les digo, entonces tu día fue terrible, terrible, el peor día. Nadie puede haber sido peor. Y entonces me miran así como que, bueno, no tanto, ¿sabes? No va por allí. Y entonces les descoloco y comienzan a contarme como, bueno, como si fueron las cosas realmente. Y bueno, también saber que como padres habrán cosas que nos quieran confiar y cosas que no. Y necesitamos ser respetuosos de eso, Cris, de verdad que es increíble. Por ahí circula un video en las redes que tiene cosas buenas, no lo voy a negar, pero también llegó un punto que yo dije, ¿qué es esto? Esta profesional, me parece, no estoy segura si es psicóloga o pediatra o solo es coach, pero decía, es que yo no puedo ser amiga de mis hijos, yo les quité la puerta del cuarto porque ellos no pueden tener secretos. Y yo decía, rayos, pero esto no es la construcción de un vínculo, más bien probablemente lo que estamos logrando con eso es que el hijo se retraiga y no nos cuente después nada, porque no le damos espacio privado. Entonces también tenemos que reconocer, entiendo que tengas un espacio privado, sin embargo yo estoy aquí para ti, para apoyarte. Yo me quiero involucrar en ese espacio contigo. Yo quiero hacer cosas contigo. ¿Por qué? Bueno, porque eres mi hijo, porque te amo. Abrazar, dar abrazos, dar cariño, a veces nos cuesta tanto porque quizás nosotros mismos no recibimos eso de nuestros padres. Nos toca ahí cortar con eso y decir, yo sí puedo abrazar a mi hijo. Yo sí puedo decirle que estoy para ti, yo sí me puedo sentar a su lado, le puedo invitar un helado, vamos a tomar un helado y conversemos de algo diferente. O si no, vamos a un parque, lo que sea. Hay herramientas que nos permiten hacer match con ellos. Qué importante ese tema del contacto físico, que a veces no nos damos cuenta lo valioso que es en la construcción de los vínculos. O sea, es una cosa fundamental, y qué complicado es para un padre que no estuvo acostumbrado a eso, que no lo recibió de pequeño,
aprender a hacerlo. Pero la buena noticia es que sí se aprende, que sí puede uno romper con ese patrón familiar que trae y empezar a usar el contacto físico como herramienta fundamental en el vínculo. Así es. Ahora, ya la última pregunta para darle paso a las preguntas de la audiencia. ¿Qué hago si me doy cuenta que mi hijo o que mi adolescente es un buleador? Si es el malo de este cuento, ¿qué podemos hacer? Respirar profundo, calmarnos, no gritarle, no golpearle, nada de eso. Más bien, lo mismo si mi hijo fuera la víctima, hablar con él, construir la confianza, llevarlo a reflexionar acerca de lo que está haciendo, probablemente llevarlo a terapia porque algo debe estar pasando, verificar qué pude haber hecho yo que lo llevara a estar allí, buscar la asesoría, la psicoeducación que te mencioné, buscar la asesoría para que me digan, bueno, de repente a lo mejor yo fui la mamá que me reí de mi hijo sin darme cuenta y necesito reconocerlo también. Y luego ir a reparar, ayudarle a mi hijo a reparar lo que ha hecho. Vamos a conversar con esos amiguitos, vamos a pedir disculpas, porque tú eres más que eso, tú puedes, tú vales, tú eres valioso, etcétera, porque también es un niño, también es un adolescente y necesita saberlo. Es un adolescente que también está sufriendo y necesitamos acompañarlo de igual manera. Él no es el malo de la película. Le han puesto ese título, le han puesto ese lugar, pero también al ser un adolescente o al ser un niño probablemente esté sufriendo y por eso lo canaliza a través de la violencia. Qué interesante lo que nos dices y que pensaba que seríamos una mucho mejor sociedad si enseñáramos a nuestros hijos eso de reparar, porque sin duda nos podemos equivocar en cualquier momento, pero tenemos que tener también la valentía y las herramientas para restituir, para reparar el daño que pudimos haber causado. Así Bien, es. quiero abrir el espacio por si hay preguntas, alguna duda o algo para aclarar. Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat y aprovechamos entonces estos minutos para responder sus inquietudes. Si no hay preguntas, entonces quiero pensar que es que todo estuvo clarísimo y que todo se entendió a la perfección. ¿Alguna? Algunos levantan la manito en señal de que sí. Ah, chévere. Ojalá que sí. Eso está bueno. A ver, aquí está Lili en el chat que pregunta cómo se puede ganar la confianza de un adolescente. Ok, no veo su pregunta. Pero chévere, ¿cómo se puede ganar la confianza de un adolescente? A ver, los adolescentes tienen, a ver, de una manera, ganas de decir las cosas y por otra forma como que todo lo contrario. Entonces, tenemos que encontrar su ritmo. ¿Cuál es el ritmo de mi adolescente? Porque no todos los adolescentes son iguales. Hay de los que quieren hablar mucho y hay de los que no. ¿Qué sucede? Hay que oír. Cuando el adolescente viene, por ejemplo, viene mi hija y me dice, ay mami, ¿sabes qué? Patricia, mi amiguita, tiene novio. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir, no, 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 no. ¿Qué es eso de novio? No, 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 nada que ver, esa niña no está bien. No, yo me agarro, me detengo y digo, ah, sí, ay, cuéntame más. Ah, sí, ¿y cómo es ese novio? ¿Y cómo lo consiguió? Y empezamos a interesarnos por sus temas. Y así nos vamos a dar cuenta de que está la apertura. Eso es un adolescente que quiere hablar. Un adolescente que no quiere hablar, pues probablemente nos toque a nosotros poner en palabras. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Sabes que me pasó esto? Y le echamos así el cuento de nuestra vida, porque nosotros también somos vulnerables, nosotros también tenemos emociones como padres y también tenemos derecho a contarles.
y ellos tienen derecho a escuchar algunas cosas. Entonces, de repente, si él no quiere hablar, nosotros damos ese primer paso. Y así comienza la construcción de la confianza a través de la comunicación. Qué bueno. El tema comunicación siempre va a ser transversal a todas nuestras relaciones interpersonales. Mira, aquí la gente se emocionó y ahora sí me Sí, están acribillando a preguntas. ajá. Te transmito la primera pregunta que me parece fabulosa. ¿Puede existir el bullying en la iglesia? Ta, 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 tan. Uf, ¿Existe bullying sí, en la iglesia? sí puede existir bullying en la iglesia, hermanos, porque somos personas. Somos personas y son niños, adolescentes, somos adultos que traemos carencias, que traemos cosas de toda nuestra vida y a veces también caemos en eso. Por supuesto que en la iglesia está un componente que no está fuera de la iglesia, que es que tenemos a Dios, tenemos esa conexión y nos vamos perfeccionando a través de Dios y a través de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Pero sí, lamentablemente eso puede pasar, porque no estamos exentos, somos humanos también. Bien, ¿no? Y pensaba que si crecimos en familias donde la burla es normal, eso lo vamos igual a ejercer en todas las áreas de nuestra vida. Por Así eso el es. proceso de confrontación, de visualizar lo que estoy haciendo mal. Aquí hay otra pregunta muy interesante que hace Leslie y dice, ¿cómo se puede hablar con niños muy pequeños sobre el tema? Por ejemplo, niños de 2 o 3 años. ¿Qué podemos hacer con los chiquititos de casa? Vale. Con los pequeñitos hay que ser un poco más didácticos. Quizás todavía no entiendan qué es el bullying y quizás no tengamos que explicárselo como el bullying es esto, pero sí necesitamos ver, eh, ¿estás tratando bien a tu compañero? ¿Sí? ¿Se siente bien tu compañero? Y le enseñamos la empatía hacia el otro desde pequeñitos. Es una etapa crucial. Yo con mi nena también, mi nena pequeña tiene 3, y yo veo que a veces está jugando con sus compañeritos y se ríe y dice, jaja, y yo, ya va. Y le digo, hija, ¿qué significa eso de jaja? ¿Qué es eso? ¿Cómo se sintió la otra persona que tú le hiciste eso? Y si yo te hiciera jaja a ti, ¿cómo te sentirías? Y comienzan como a entender, como que hay algo, o sea, quizás no en lo verbal, pero en lo emocional, en lo simbólico, hay algo que comienza a cambiar. Podemos utilizar también láminas y decirles, podemos colocar niños pegándose y cómo se sienten estos niños. Y ellos empiezan entonces a reconocer a través de las imágenes que hay imágenes en las que los niños se sienten muy mal y hay imágenes en las que los niños se sienten bien. Y les enseñamos que es la importancia de que todos sus compañeros también se sientan bien y que podamos ayudarlos. Y por supuesto, siempre que vemos un niño de 2 años, 3 años violentando a otro niño, estar con los padres, hablar con los padres para que ver qué está sucediendo en casa y que se busque la ayuda necesaria, psicoterapéutica probablemente. Qué bueno. Entonces, con los pequeñitos, antes de enseñarle acerca del bullying, le tengo que enseñar empatía. Ajá. Y justo hablando de empatía, aquí hay otra pregunta de Pamela que dice, ¿deberíamos enseñar a los niños a actuar cuando ven que están acosando a otros? Es decir, cuando no son ellos las víctimas, pero son testigos. ¿Qué Para deberíamos mí, enseñarles? para mí es un sí rotundo. ¿Ok? Para mí es un sí rotundo, Pamela, de verdad yo creo que sí. No, a ver, cuando digo actuar, que sí tenemos que actuar, no me refiero a meterse en una pelea, porque bueno, tampoco, pero sí debemos enseñarles, si ves que tu compañero está en problemas, avisa a una persona mayor, a una persona responsable, maestras, cuidadores, directores, pastores, ya que estamos hablando de qué puede pasar en la iglesia, la persona responsable. Sí, yo creo que nuestros hijos deben saber buscar ayuda en otras personas cuando ven que está siendo violentado alguno de sus compañeros. Ujú. Ellos van a Bien, ser de apoyo y vamos a ahorrarnos muchas cosas. chévere. Hay otra pregunta aquí que es también medular en este tema y es,
Déjame ver de quién es la pregunta, si alcanzo a leer. Bueno, la pregunta, no alcanzo a leer el nombre completo, pero dice, ¿qué debemos hacer si detectamos que nuestros hijos sufren de baja autoestima? O sea, ¿cómo se puede fortalecer la autoestima en un niño? La autoestima es un tema súper complejo, depende también de la edad, pero sí necesitamos primero revisar por qué está baja, qué piensa el niño sobre sí mismo, cómo se ve a sí mismo, cómo se define, o al adolescente, preguntarle todo esto y luego ir desmontando eso. Es que yo soy fea. ¿Y por qué crees tú que eres fea? Es que mis amiguitos me dijeron que yo soy fea. Ajá, ¿y tú crees que ese es el criterio para que los demás, lo que los demás digan es toda una verdad de ti? Entonces allí vamos desmontando cuáles son esas ideas que pudieron llegar. Y luego, entonces vamos más bien, o sea, sacamos ese contenido negativo y metemos contenido positivo. Vamos a ver qué habilidades tienes tú. Yo me di cuenta que eres una excelente dibujante, entonces eres valiosa. Y no crees que ese valor también te hace hermosa, que tú puedas hacer cosas bellas con tus manos. Y vamos dándole la vuelta. Ojo, a lo mejor yo soy psicóloga y lo puedo ir diciendo ejemplo por ejemplo. Pero si usted como papá o como mamá siente que no tiene eso, entonces buscar apoyo también. Pero en casa podemos ir como poco a poco desmontando esas ideas que se metieron en la cabeza de nuestro hijo y colocando las otras ideas, buscando lo positivo, porque siempre, siempre va a haber algo positivo sobre nuestros hijos. Así sea el niño terrible, tremendo, que no sé qué, siempre va a tener cosas positivas y enfocarnos en eso. Uy, yo como le digo a los padres, no le digas qué tremendo eres, no le digas qué horrible, no le digas que por qué haces eso. No, ya va, vamos a decirle más bien lo contrario. Cuando pasen las cosas buenas, allí reforzar. Oh, mira qué bien que hoy te sentaste tranquilo y comiste toda tu comida. Oh, mira qué bien que hoy fuimos a jugar con tus amiguitos y la pasaron muy bien y tú estuviste chévere. Y así vamos reforzando las cosas positivas. Cuando le damos importancia a lo negativo, eso es lo que estamos reforzando, eso es lo que va a crecer. Y es muy fácil, porque a veces es lo que más ruido hace, pero nos toca bajarlo y más bien vamos a enfocarnos por este lado. Importante eso que dices y me hace acordar una frase que escuchaba antes que decía que en una pantalla blanca lo que siempre va a resaltar es el punto negro. Así Y es. como padres y cuidadores generalmente exaltamos lo mal que hacen y cuando hacen cosas buenas no le damos importancia. O decimos, bueno, es que siempre se tiene que portar así, esa es su responsabilidad, esa es su obligación. No celebramos las buenas notas, no felicitamos los buenos comportamientos y eso termina siendo contraproducente. Aquí Giselle en el chat también nos comparte una situación que atravesó junto con su hijo por temas de bullying, lo tuvo que cambiar de colegio y resulta que por alguna razón en el nuevo colegio estaba también el niño que antes le hacía bullying. Lo que quiero destacar de esta intervención acá es que nos da otros elementos que nos sirven ahora como señales para identificar el bullying y uno de ellos es que no quiera regresar a las clases presenciales o que estando en clases virtuales no quiera encender la cámara. O sea, es un niño que está tratando de pasar desapercibido, de hacerse invisible y eso nos dice también que algo está sucediendo. Y claro, eso por supuesto genera ansiedad, inquietud con el tema del regreso a clases. Patricia también nos comparte algo personal. Es de un adolescente de 13 años, que él fue el agresor a un familiar muy cercano, a un primo. El niño agredido se lo contó a sus padres, hablaron, los llevaron a terapia. Y le dice, mi pregunta es, nos volvemos a ver y veo que el primo le hace a un lado a mi hijo, ¿qué puedo hacer? Ok, claro, el niño que fue víctima de la agresión, ahora entiendo que quiere poner un distanciamiento con él.
A mí me duele, dice ella. No he hablado con él de esto porque no quiero traer a él un recuerdo que es muy duro. ¿Qué puede hacer? Sí, Ok, sí. Okay. Quería saber si había chévere. captado la Bueno, pregunta. con estas dos últimas intervenciones me parece súper importante, mamitas, hay que hablar, hay que hacerse cargo. No podemos fingir que las cosas no están pasando porque nuestros niños saben que están pasando. Si esta mamita se dio cuenta que le están haciendo de lado a su hijo ya lo sabe, ya se dio cuenta también, lamentablemente. Entonces, ¿qué toca respectivamente? En cada caso, hablar con los directivos de la escuela, hablar con el niño que hizo esto y en el caso familiar, hablar con la familia y recordarles que él también es un niño, está haciendo bien las cosas en este momento de su vida. Lo que dejamos tapado, lo que no se habla, lo que no se comunica, más bien va a ir creciendo y fortaleciendo esa rabia y esa ira. Y tenemos que hablarlo con nuestros hijos. Me parece que esto está sucediendo. ¿Tú qué piensas? ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Quieres que hagamos algo al respecto? Y tomar las acciones en conjunto. Siempre vamos a volver al tema comunicación. Siempre vamos a destacar la importancia de poder Sí. escuchar a nuestros hijos. Aquí hay una situación que plantea Patricia y habla de que qué sucede cuando el padre ha sido criado con bullying, crece siendo buleador y contagia a sus hijos con esa mala actitud. El padre no quiere aceptar y piensa que es algo normal. Creo que esto es muy frecuente. Ah, sí. Eh, hay que hacerle ver a este papá que las cosas no están bien con ejemplos. ¿Por qué no está bueno ser un buleador? Porque las otras personas se sienten mal, porque podemos causar daño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese papá muy probablemente necesita ir a terapia y decirle el hecho de que no te haya traído consecuencias en la vida no significa que no le va a traer consecuencias a nuestros hijos. Y ellos son un motor importante para cambiar, para buscar ayuda, para buscar terapia. Esto es igual que la frase tan trillada de, bueno, para mí me golpearon de chiquito y mira, aquí estoy bien, probablemente no me sé vincular, no puedo establecer una comunicación o una relación amorosa con mi esposa. Cualquier cantidad de cosas pueden pasar que no las vemos, las invisibilizamos. Y hay que insistir, insistir, insistir. No me escucho la primera, voy con la segunda. No me escucho la segunda, voy con la tercera. Y así sucesivamente. Bueno, Ujú. ya estamos cerrando. Voy a leer esta última pregunta porque justo tiene que ver con el tema suicidio. Dice, a ver, saludos desde Quito, una consulta. Si una persona intentó quitarse la vida tomando pastillas, puede volver a intentarlo. ¿Qué podemos hacer como padres? Sí, sí pueden volver a intentarlo, claro. Hay que estar súper atentos a las señales. Ya nosotros pasamos por este proceso, necesitamos ver las señales. El niño en ese momento no salía de su cuarto, no quería hacer nada, no me quería hablar, se intentó suicidar. Si yo veo que mi hijo está de nuevo en lo mismo, entonces necesito estar allí. Y los adolescentes que ya han intentado suicidarse, pues necesitan estar monitoreados. No todos los días, no es que, hijo, hoy tuviste pensamiento suicida, no, porque eso más bien va a causar un rechazo. Pero sí hay que estar frecuentemente, estoy aquí para ti, me gustaría saber si hay algo que quisieras conversar, si hay algo en lo que te puedo ayudar en este momento de tu vida. Y sí o sí, una persona que intenta suicidarse necesita ir a psicoterapia. Ahí no, ahí no hay más o menos, trabajémoslo en casa, no, necesita ir a psicoterapia. Y yo necesito estar en comunicación con el psicólogo y que el psicólogo me diga, mi hijo va bien, mi hijo no va bien, necesita más apoyo, necesita menos apoyo, porque es una situación bastante compleja y delicada, porque los adolescentes pueden suicidarse porque se les pasó la mano. A lo mejor dicen, me voy a tomar esta pastilla, no va a pasar nada, y sí pasa. Ok, voy a recalcar eso que dijiste. Una persona que intentó suicidarse obligatoriamente necesita ir a terapia, a psicoterapia. O sea, no es algo que podamos contener en casa. No, como padres, o por más que queramos mucho a la persona y por más que
Podemos acompañarlas en el proceso con nuestras oraciones, pero necesita atención profesional. No es juego, ni es juego el bullying, ni son juegos las ideas suicidas o los intentos de suicidio, no son juegos. Bien, creo que ha sido maravilloso haber escuchado esta intervención. Quiero recordarles que en Sociedades Bíblicas Unidas tenemos el programa Sanando las Heridas del Corazón. Es el programa de Trauma Healing que nos enseña bastante acerca de eso que nos mencionaba Leisa de psicoeducación, porque el programa tiene fundamentos de salud mental, pero lo maravilloso es que está basado en fundamentos o en principios bíblicos. Así que tenemos en el programa lo mejor de los dos mundos. Si ustedes están fuera del Ecuador, en otro país, seguramente Sociedades Bíblicas de sus países, por ahí veo a Ruth, que es la coordinadora nacional del programa en el Perú. Comuníquese con Sociedades Bíblicas de sus países. Si no, se pueden comunicar con nosotros, Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, con Sociedades Bíblicas Unidas del Perú, y con gusto le vamos a dar información acerca del programa para que usted reciba el taller, para que se capacite y para que pueda también ayudar a otras personas si así lo desea. Ha sido para mí un gusto y un privilegio enorme haber estado con ustedes. Leisa, quiero agradecerte todo el conocimiento y la disposición que pones para que nosotros podamos informarnos de este tema tan importante. Preguntan acá que cómo se llama el programa. Se llama Trauma Healing o Sanando las Heridas del Corazón. Tenemos información acá en el Ecuador, Sociedades Bíblicas Unidas del Ecuador, tenemos en Perú, tenemos en Colombia, tenemos en Chile, tenemos en casi toda Latinoamérica, gracias a Dios por ello. Entonces, nos despedimos. Leisa, ¿con qué palabras quieres cerrar? ¿Con qué mensaje te despides? Sí, al final dijimos mucho sobre la comunicación, Tecris, pero solo quiero recordar que la comunicación no es solo verbal. La gente se puede comunicar con gestos, se puede comunicar a través del servicio. A lo mejor hay adolescentes que no les gusta hablar, pero les gusta ver un platito de comida de su comida favorita, o les gusta recibir un abrazo. Hay diferentes formas de comunicarse y es bueno que lo tengamos presente en nuestra cotidianidad. Y muchas gracias por invitarme de nuevo, Tecris. Gracias a Sociedades Bíblicas por siempre tocar estos temas que son de vital importancia, y esperamos vernos en otra ocasión. Chévere. Gracias, Leisa. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias por estar pendiente de los webinars de Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador y del programa Sanando las Heridas del Corazón. El próximo mes tendremos otro tema también para el último jueves de ese mes. Estén pendientes de los temas, que estamos siempre seleccionando temas de interés para llevarle la información y para que podamos servirles con personas calificadas.